Cada año trabajado en el mercado local es un paso en la dirección incorrecta. Todos los recruiters y entrevistadores que contratan remoto, lo primero que se fijan es el inglés. Bienvenidos a Tecnología Informal, un espacio para hablar de carrera, de inversión, de producto, de cultura y de todo lo relacionado con startups. Yo soy Gabriel Benmergui y soy un programador con más de una década de experiencia viviendo y trabajando en California, Estados Unidos. Una pregunta muy común de aspirantes y trabajadores en tecnología es qué lenguaje de programación deberían aprender y cuál tiene mejores oportunidades laborales. Mi respuesta es siempre la misma. El lenguaje que tienen que aprender bien es el inglés. Aprender inglés es mucho más que hacer Duolingo o mirar series sin subtítulos, y es el determinante más importante de crecimientos y salarios en esta industria. Aprender a programar y tener afinidad con tecnología es esencial, pero presentadas dos personas que empiezan una carrera en tecnología, el mejor predictor de su éxito profesional va a ser su nivel de inglés. Hoy en día, con el trabajo remoto, hay gente con 2 o 3 años de experiencia laboral cobrando $5,000 por mes, mientras que hay auténticos veteranos de programación con más de una década de experiencia cobrando menos de $1,000 por mes. Las diferencias de los mercados remotos y el mercado local en castellano son demasiado grandes, tanto en salarios como en oportunidades. El mercado local termina trabajando en productos chicos y poco rentables, con tecnologías marginales que no tienen futuro, y con un network effect de contactos mucho más débil, ya que sin inglés no se puede escalar a la cima de una empresa de tecnología. Muchos de estos programadores terminan en una consultora que lo que hace es ser una interfaz de idioma, cobrando en dólares y pagando en pesos. Cada año trabajado en el mercado local es un paso en la dirección incorrecta, aprendiendo skills de un mercado que paga poco. Sería mejor dejar de programar y dedicarse solo a estudiar inglés por meses en lugar de seguir trabajando como programador en el circuito local. Para poder trabajar de manera remota para una empresa americana, hay que llegar a tener un nivel de inglés decente, pero desde ahí el trayecto del lenguaje sigue. Para avanzar a puestos de liderazgo técnico o de management, para poder entender y dialogar cómo y con los product managers, para poder lidiar con clientes y también para poder vivir socialmente en Estados Unidos, hay un trecho más largo. El tema es amplio porque además de la importancia del lenguaje está la importancia de la comunicación. La efectividad en la comunicación puede variar con la distinta capacidad de inglés. Hay gente con buen inglés que se comunica mal y gente con mal inglés que se comunica bien. Pero vayamos por partes. Todos los recruiters y entrevistadores que contratan remoto, lo primero que se fijan es el inglés. Se le pide al candidato que explique algún tema técnico y se lo evalúa entre 1 y 5. 5 siendo nativo y 3 sería conversacional. Los candidatos en nivel 3 siempre están en la cuerda floja porque, aunque sepan comunicarse generalmente, al momento de explicar términos técnicos se traban mucho más. Tener que ejercitar la parte técnica y la lingüística a la vez es muy difícil. Los candidatos por debajo del 3 son directamente descartados sin importar su conocimiento técnico o experiencia. Para llegar a ser un 3, uno tiene que poder hablar sin intercalar palabras en español, sin tomar pausas prolongadas, escuchar bien sin perderse palabras y entender la jerga técnica. A veces los recruiters no se animan a decirte que te rechazan por el nivel de inglés, pero en general es bastante obvio. Si vos te autoevaluás por debajo del nivel 3, te faltan las bases de vocabulario, gramática y ejercitación conversacional. Para llegar al 3 hay varios caminos. A pesar de que las certificaciones no sirven para los empleadores, el proceso para aprender y aprobar una certificación sí. El famoso First Certificate de Cambridge es un examen muy popular de inglés en Argentina y es el nivel suficiente para poder trabajar y conversar en inglés efectivamente. Prepararse para este examen es uno de esos caminos. A mí me sirvió apuntar un examen para aprender japonés, aunque todavía estoy en un nivel, digamos, 2 de 5. La realidad es que la manera más rápida y efectiva de adoptar un nuevo idioma es un programa de inmersión. Un programa de 9 horas por semana hace maravillas en el idioma.
Y hay programas aún más intensivos, donde uno directamente se pasa semanas en un país extranjero hablando inglés 24/7. Yo aprendí francés en la Alianza Francesa haciendo 9 horas por semana, y a los 2 meses estás hablando de política con el profesor. Es un proceso auténticamente mágico. Lo que sí no funciona es anotarse a un instituto a estudiar 2 horas por semana y hacer ejercicios escritos de gramática en clase, y compensar con Duolingo. Obvio, cualquier cosa es mejor que nada, pero acá estamos hablando de dejar de cobrar en pesos para cobrar en dólares. Hay que tomárselo seriamente. Cuando uno llega al nivel 3, se abren algunas puertas de trabajo remoto. En particular, empresas que decidieron tener un centro de operaciones en Argentina y tienen varios trabajadores en el mismo idioma. Eso hace más fácil aceptar gente con un inglés más comprometido, porque siempre está la posibilidad de dirimir problemas de comunicación con un traductor dentro de la empresa, o delegar las conversaciones claves a los que tengan mejor dominio del idioma. Lo bueno de estar adentro es que primero, las empresas te dan clases o un presupuesto para educación, con lo que ahora los estudios son gratuitos. Y segundo, y más importante, que hay conversaciones escritas y habladas casi diariamente en inglés. Con esto uno practica el oído y los músculos para ganar fluidez y práctica. Uno escucha cómo se comunican los americanos y cómo se pronuncian palabras que uno nunca antes había escuchado. Esas son las más graciosas, porque uno intenta adivinar cómo un americano las pronunciaría y termina en cualquier lado. Un clásico de tecnología es la caché, el sistema para guardar resultados temporalmente para más fácil acceso, que se pronuncia cache en inglés, porque es una excepción fonética. Una vez fui a comprar ropa con 2 amigas americanas y leo la palabra escrita chinos, que es un tipo de pantalón estilo khaki, y sorprendido les pregunto, ¿What are chinos? Se empezaron a reír a carcajadas y me corrigieron que se pronuncia chinos. Yo indignado, porque se queda a medio camino del español y el inglés. Hace 7 años me pasó eso y todavía me gastan. En todo caso, este nivel de exposición lleva a la gente al nivel 3.5. El vocabulario se expande y también se empieza a escribir mails y chats con mucha más frecuencia, y uno empieza a empujar los límites de lo que sabe comunicar. Pero acá es donde viene la mayor trampa del lenguaje, donde se llega a un nivel de comodidad y practicidad, pero sin excelencia. Avanzar de acá requiere más ambición y voluntad, porque es cada vez más difícil y los frutos son, en proporción, perceptiblemente menores. Además, es un nivel donde la gente piensa que está muy bien y en realidad está muy lejos. Para entender esta falsa confianza, tengo una anécdota. Una vez en Japón, un amigo húngaro le pregunta a un japonés en la calle muy fluidamente direcciones. El japonés le responde amablemente y le dice, «¡Qué buen japonés tenés!». Fue un shock tremendo, porque ahí me di cuenta de que mi inglés era muy malo. A ver, explico. Por años había escuchado a un amigo argentino hablar en Japón, hablar en centenares de situaciones. Este amigo argentino trabajaba como traductor, y su dominio por el lenguaje era profesional. Su japonés era mejor que el de los japoneses. En todo ese tiempo, jamás vi que le hayan dado un cumplido por su idioma. Su japonés era tan bueno que no necesitaba el reconocimiento de esfuerzo o de sorpresa de nadie más. Era uno más. A las únicas personas a las que le dicen que tenés un inglés bueno, decente o bastante bien, son a las que están muy lejos de ser considerados pares de idioma. Y bueno, me lo habían dicho varias veces. El valor de saltar por arriba del 3.5 es que uno empieza a tener la capacidad de crear lenguaje, de utilizar nuevas palabras para nuevos conceptos y debatir y discutir en un nuevo nivel. Acá es donde se destraba la persuasión, los argumentos que pueden cambiar la percepción emocional e intelectual de conceptos abstractos. Donde el oyente, en lugar de acercar la oreja al micrófono y subir el volumen, se puede enfocar en el contenido. Donde uno puede ser el compinche, el líder o el coach de un americano nativo. Una pequeña nota más sobre pronunciaciones, que es un tema cultural. Los americanos son muy abiertos y tolerantes a los acentos, pero sí tienen un par de reglas sociales que son distintas a las nuestras. Una regla es que aunque uno tenga acento, tiene que haber una buena voluntad en pronunciar las cosas como el oyente las quiere escuchar. Esto se nota primero con los nombres. A mí, que tengo un nombre muy corriente, me preguntan siempre cómo pronunciarlo,
porque no quieren decirlo en inglés sabiendo que en castellano suena distinto, sin mi aprobación. Ya es casi un reflejo para mí que me digan cualquier cosa menos Gaby. Pero esto puede pasar también con nombres de empresas o de otras personas. No se le dice Alejandro a Alex, y tampoco se le hace una pronunciación en castellano a nombres inventados o extranjeros. Hace poco un conocido me contó la historia de que la empresa tenía un nombre japonés y él pronunciaba en japonés, mientras el entrevistador, que era fundador, pronunciaba la palabra en inglés. Como su inglés era muy bueno, el entrevistador vio esto primero como una curiosidad y luego como una falta de respeto. El tip es fácil, especialmente con nombres, escuchar cómo ellos lo pronuncian y copiarlo. Esta peculiaridad a veces sorprende a los argentinos. Y yo digo que se imaginen qué sería si nosotros en una conversación con un americano digamos Argentinian y ellos nos corrijan que se pronuncia Argentine. Nos daría mucha bronca. Para saltar arriba de 3.5, la única manera es hacer lo que se llama voice coaching. Casi nadie sabe qué es un voice coach, así que voy a explicar por qué es necesario y por qué ninguna de las herramientas más populares del lenguaje sirven. Nuestro cerebro y nuestros músculos faciales se van osificando en nuestras percepciones y acciones, y levantamos malos hábitos, tanto en el oído como en el habla, que afecta muy negativamente nuestra capacidad de pronunciar bien. La forma en la que hablamos es muy inconsciente. Aprendemos practicando desde muy chicos, pero de grandes el cerebro no es tan plástico, y en lugar de copiar exactamente los sonidos y movimientos, hace atajos para llegar de manera más rápida. Nuestro propio cerebro nos engaña, haciéndonos creer que cuando hablamos en nuestra cabeza suena un inglés muy bueno, pero cuando sale es, cualquier cosa. Es prácticamente imposible salir de acá solo, justamente porque el error es muy interno. Un ejercicio para el oyente para explicar esto. Piensen cómo se dice la palabra metal en inglés y díganla en voz alta. Ahora piensen cómo se dice la palabra medalla en inglés y díganla en voz alta. ¿Notan la diferencia de la pronunciación? Si la respuesta es sí, vos necesitas voice coaching. Las dos palabras se pronuncian exactamente igual en el inglés americano. Además, aun si uno tuviese el oído perfecto, faltarían los músculos, la posición de la lengua, la fuerza de la voz. Cuando yo hice clases de voice coaching, eran sesiones de 40 minutos y cuando salía tenía la mandíbula y los músculos de la cara exhaustos. Desarrollar los músculos se vuelve importante como si fuesen músculos de la espalda para la postura. Sin tenerlos, es imposible hablar bien por un tiempo prolongado y uno terminaría en una mala posición. Y aún así falta toda una parte sobre la entonación y el énfasis en las oraciones, clásico de la gente que piensa en castellano cuando habla en inglés. Por ejemplo, uno dice la frase, te estoy esperando hace media hora, pero en inglés se hace énfasis en lo último o lo importante en una oración. I've been waiting for half an hour. La verdad que es rarísimo dónde ponemos énfasis en castellano, no tiene sentido. Otra que me llamó mucho la atención es el tema de la velocidad con la que hablamos. Nuestro word per minute en castellano es muy alto, y naturalmente lo tratamos de repetir en inglés, pero con el problema de que lo pronunciamos peor y le ponemos mucho estrés al oyente. El truco más fácil de aprender que más mejora tu comunicación es reducir la velocidad y hablar muy lento. Digo lento en serio. Lento como que te sentís mal de lo lento que hablas. Cuando tomé las clases de voice coaching, me taladraron esta lección. Tenés que exagerar todas las consideraciones del lenguaje, la velocidad, las pronunciaciones, hasta el punto de que vos te percibís una caricatura de vos mismo. Resulta que cuando uno cambia la forma de hablar solo un poco, la percibe mucho más grande de lo que es. Entonces, exagerando es la manera para llegar al nivel de corrección correcto. En un momento había bajado tanto la velocidad que le digo a la coach, me siento un tonto hablando así. Y me contestó, esa es la velocidad perfecta, quédate acá. Cuando hice mi entrenamiento de voice coaching, fui alrededor de 4 meses, y fue un cambio rotundo. Cuando volví a Argentina, los extraños me preguntaban si yo era argentino. Hasta mi castellano se había transformado por el ejercicio de musculatura y entonación. Lamentablemente, mucho se pierde cuando uno vuelve a hablar en castellano, porque hacen una regresión los músculos y los hábitos, aunque el resultado de este proceso sí da beneficios permanentes.
y también herramientas para, con un poco de concentración, ayudar a hablar mejor en situaciones clave. Bueno, ahora estudiaste inglés, trabajaste, hiciste voice coaching, sos un 4.5 de inglés. Como que ya está, ¿no? Bueno, no. En este nivel uno ya empieza a ser competitivo con los pares americanos y tiene que aprender las herramientas de comunicación que aprenden los americanos, que no necesitaron la odisea de aprender el segundo idioma. Como dije antes, comunicación es un campo amplio y nos quedan un par de temas a resolver. Uno de ellos es escribir. Para pasar de ser un senior engineer a un staff engineer o un manager, hay que volverse bueno escribiendo. Desde el vamos, yo no puedo vivir sin Grammarly. El autocorrector de Google se ha quedado atrás en calidad y Grammarly es un compañero fundamental para no mandar mails con errores gramáticos clásicos, como terminar oraciones en preposiciones, usar palabras y frases verbales equivocadas, etc. Pero más allá de eso, hay que desarrollar un buen sistema para presentar ideas, particularmente las técnicas y organizacionales. No se puede proponer una idea con una frase al aire en una stand-up. Hay que escribir un documento que explique la estructura de una decisión, qué problema queremos resolver, cuáles son las opciones, las idas y las vueltas técnicas. Hay que desarrollar claridad mental para exponer ideas. En este aspecto, lo más fundamental es la práctica. Hay que escribir mucho y recibir feedback sobre lo que uno escribe. Esto se volvió tan famoso que es un trend de la industria hacerse un Substack, un newsletter, escribir libros, blog posts, como parte elemental del crecimiento de carrera de los desarrolladores. La empresa más famosa en este aspecto es Stripe, que hasta creó una rama de publicación de libros llamada Stripe Press, como para engranar en el ADN una cultura de escribir. Otra empresa famosa sobre este tema es Amazon, donde todas las meetings requieren que el organizador o presentador de la meeting tenga por escrito todo el tema a discutir y todos los participantes tienen que leer el documento antes de ponerse a opinar y debatir qué hacer. Escribir además es importante para los que tenemos inglés de segundo idioma, porque es un área donde podemos competir mejor con los americanos. Si solo pudiésemos presentar ideas verbalmente, la elocuencia y facilidad de los americanos tendería a ganarnos fuertemente. Pero escribiendo podemos pasarnos más tiempo para pulir el mensaje y ganarles de mano. Es un auténtico ecualizador comunicacional. Y además es una enorme palanca. Lo que uno escribe lo lee mucha más gente que lo que la gente te escucha. Yo escribí artículos y documentos técnicos en Robinhood que decenas de personas leyeron en lugar de un monólogo en una meeting de 2 o 3 personas. Comunicación da para largo, pero voy a hablar de un último tema: public speaking. Si en general en el idioma los nativos le ganan a los bilingües, en public speaking los extrovertidos le ganan a los introvertidos. Hablar en una reunión, en una presentación de la compañía o directamente con una persona más en una situación clave es un skill fundamental. Yo nunca tomé clases de public speaking, así que no puedo hablar ni bien ni mal de la disciplina, pero que aprender a hablar en público hace una diferencia es obvio. Imagínense llegar a Estados Unidos en su primera semana de trabajo y tener que presentar a 30 personas, inclusive a tu jefe, un proyecto de hackathon que hiciste, en un inglés medio pelo, con un micrófono y una pantalla atrás. Me sudé la vida. Me tomó varios de esos eventos convertirme en un sinvergüenza y encontrar mi propio estilo comunicacional. Yo soy extrovertido y lo único que hice fue repetición. Aprovechar cada situación para hablar en público y sacarse el miedo. No sé si soy bueno, pero al menos no sudo más. Los introvertidos, sin embargo, están en una situación más precaria, porque evitan todas esas oportunidades de hablar en público, y luego, cuando se vuelve vital e importante, no tienen la práctica o la temple. Mi recomendación es que hay que encontrar la voz de uno, la forma, el medio y el estilo donde uno se siente cómodo, y llegar al punto donde no se le tiene miedo a nada. La comunicación es un skill clave para mejorar las oportunidades laborales. Es difícil y requiere esfuerzo explícito, pero del otro lado hay grandes premios monetarios y de éxito personal. Si les gustó el podcast de hoy, se vienen muchos más. Suscríbete al podcast en Spotify o seguime en Twitter en ConanBat,
con doble T para estar al tanto de todo el contenido. Hasta la próxima.